Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá de nuevo con una duda recurrente en la materia y es cómo trabajar la teoría del consumidor cuando el precio de un bien, en este caso el bien A, que vamos a estar trabajando acá, aumenta. ¿Sí? Para eso vamos a analizar una situación original, un punto de equilibrio original, que es el punto 1. ¿Sí? Ustedes ya tienen videos cargados en la plataforma de la universidad sobre teoría del consumidor. Hay ejercicios sobre teoría del consumidor donde ustedes ya saben cómo se define ese equilibrio, que es en el punto donde se hace tangente la pendiente de los precios relativos de los bienes, que es la pendiente de la restricción presupuestaria, con la relación marginal de sustitución, que es negativa, que es la pendiente de la curva de indiferencia. Observemos esto. Ese punto 1, ese equilibrio 1, se encuentra para un nivel de ingreso dado, como también así para un precio del bien A y para un precio del bien B. ¿Qué sucede en esta situación? En esta situación, el precio del bien A aumenta. ¿Cómo encontrábamos aquí la intersección de la recta presupuestaria con el eje de los bienes? Hacíamos ingreso sobre el precio del bien y lo que me daba es la cantidad de bienes que yo podría consumir en esta situación de esquina, que significa consumiendo solo unidades del bien A. Lo mismo hacía con el bien B. Ahora, ¿qué sucede? Como el precio del bien A aumentó, lo que nosotros vamos a encontrar es que si yo divido M sobre el nuevo precio de A, que es el precio de A sub 2, le hemos dado en llamar, ahora logramos consumir menos cantidad de esos bienes. ¿Sí? Lo que se produce es una rotación, ¿sí?, y desplazamiento de la restricción presupuestaria para encontrar una nueva restricción presupuestaria. Observen que la restricción presupuestaria 1 y la restricción presupuestaria 2 no poseen igual pendiente, porque lo que se modificó es el precio de un bien, que es el precio del bien A, y la modificación en los precios, como ustedes ya saben, modifican la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes estudian los conceptos sobre teoría del consumidor, lo que nosotros les planteamos, los docentes, como también así en el libro, es que si bien nosotros graficamos solo algunas curvas de indiferencia, que son las curvas de indiferencia de nuestro interés para el ejercicio, el mapa de curvas de indiferencia es denso. Es decir, yo siempre les digo, imagínense finas hojas de hojaldre, una al lado de la otra, donde ninguna se superpone. Así es el mapa de curvas de indiferencia. Entonces, lo que nosotros vamos a lograr rápidamente, si los supuestos de la teoría del consumidor se cumplen y están bien estructurados, encontrar un nuevo punto donde se hace tangente la nueva restricción presupuestaria con la curva de indiferencia más alta que se pueda alcanzar con esa restricción presupuestaria. ¿Sí? Ese punto de equilibrio es el punto de equilibrio 2. Claramente, como la función de utilidad beta se encuentra más abajo que la función de utilidad alfa, lo que nosotros vamos a concluir es que la utilidad del consumidor se ha reducido. ¿Por qué? Porque se halla ahora en una curva de indiferencia más baja. La curva precio-consumo lo que une son los puntos de equilibrio cuando se modifican los precios de un bien. En este caso es el precio del bien A. Esta es otra duda recurrente. Acá vamos a hacer como una pequeña salvedad. Con respecto al bien B, no vamos a poder decir nada, ni vamos a hacer en este ejercicio analítico ningún análisis, porque todo lo que estamos analizando sucede ante cambios en el precio del bien A. Bien, por lo cual todas las conclusiones que nosotros estamos obteniendo es con respecto al bien A.
Entonces tenemos punto de equilibrio original, que es el punto 1, nuevo punto de equilibrio, que es el punto 2. ¿Sí? Observen que cada punto tiene una determinada coordenada de cantidad de bienes de A, en este caso es para el precio A, y cantidades de bienes de B. Y este tiene cierta cantidad de bienes de A para el precio 2 de A y cierta cantidad de B. Pero vamos a volver al análisis de el bien A. ¿Qué sucede? La economía lo que hace es hacer un análisis a partir del cual compensa a este consumidor otorgándole ingreso para que se desplace hacia el nivel de utilidad original. Y ahí obtenemos el punto 1'. Ese punto 1' es el punto que surge de desplazar la nueva restricción presupuestaria, es decir, la nueva relación de precios, para ubicarse sobre la antigua curva de indiferencia. Observemos esto. Este es el precio, estas son las cantidades demandadas en el equilibrio 1. Estas son las cantidades demandadas en el equilibrio 2. Y ese punto nos lleva a las cantidades que se demandan cuando yo realizo una compensación del ingreso para que el agente económico o consumidor se mantenga sobre la antigua curva de indiferencia. Es decir, para que alcance el mismo nivel de utilidad que antes. Observemos esto. Si el efecto total, ¿sí?, siempre une sus extremos, son los dos puntos de equilibrio. Entonces el efecto total va a llevar a esta cantidad, yo lo coloco acá abajo porque esto lo estamos utilizando en forma de pizarrón, pero en realidad uno lo debería trabajar ahí en el propio eje. El efecto total es el desplazamiento de la cantidad desde la cantidad consumida para el precio A hacia la cantidad consumida de A para el precio A sub 2. ¿Sí? Y ahora observemos esto. Ese punto 1' nos da una cantidad compensada. ¿Sí? La distancia entre 1 y 1' lo que genera es lo que se denomina el efecto sustitución. ¿Sí? ¿Y qué significa el efecto sustitución? Observen, no es ni más ni menos que ver en cuánto cambia la cantidad consumida del bien A cuando cambió la relación de precios, pero el ingreso se mantuvo constante. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos que el ingreso se mantenga constante? Con esa compensación que desplaza la curva nuevamente al punto A. Y lo que nos está diciendo es que ahora se consumen menos cantidades de A. Por eso se dice que el efecto sustitución siempre recoge esa relación negativa entre precios y cantidades. La otra, cuando nosotros desde ese punto, ¿sí?, 1', nos desplazamos hacia el punto 2, que es el verdadero nuevo punto de equilibrio, lo que obtenemos es el efecto ingreso. Ese efecto ingreso, que aquí es pequeño, que está ahí, lo que indica es, en este caso, las cantidades del bien A que se dejaron de consumir como consecuencia de que ahora el individuo está más pobre. ¿Y por qué el individuo está más pobre? Porque si el ingreso se mantiene constante y los precios del bien A aumentan y el precio del bien B se mantiene constante, el individuo ahora puede comprar menos del bien A. Entonces, el efecto total lo que produce es la suma del efecto sustitución más el efecto ingreso. ¿Sí? Si nosotros hacemos un zoom de esto y nos venimos para acá, lo que vamos a ver es que primero tenemos el efecto sustitución. El efecto sustitución, ¿qué es lo que midió? Midió la cantidad de bienes, la cantidad de unidades que se dejaron de consumir del bien A, ¿sí?,
como consecuencia de el cambio en los precios relativos de los bienes, es decir, fundamentalmente por el aumento del precio del bien A. Y el efecto ingreso lo que recoge es el cambio o la disminución en el consumo del bien A, producto de que ese aumento del precio del bien A, haciendo mantener constante el ingreso y el precio del bien A, generó un empobrecimiento de la gente. Por lo cual, el efecto total es la suma del efecto sustitución más el efecto ingreso. En este caso, como el efecto sustitución y el efecto ingreso, su sentido se potencia, el efecto total es mayor al efecto sustitución de manera individual y al efecto ingreso de manera individual. Y eso nos hace presumir que estamos en presencia de un bien normal. ¿Sí? ¿Qué nos queda por hacer ahora? Despejar la curva de demanda. La curva de demanda del consumidor la vamos a despejar solamente con los puntos de equilibrio. El punto de equilibrio 1, que es lo que nos permite decir que esa cantidad se consumía para un precio A sub 1. Y ese precio A sub 1 es este precio que está acá. Esta cantidad del bien 2, que es menor, ¿sí? Es menor que la anterior, se consume a un precio que es un PA sub 2, que es un precio que es mayor, porque todo este desplazamiento se produjo por un aumento del precio de A, de PA sub 1 a PA sub 2. Si nosotros sabemos que la demanda, o suponemos que la demanda es lineal, con 2 puntos podemos graficar la demanda del consumidor. Recuerden que toda la teoría del consumidor está construida para analizar la demanda del consumidor. Ahora, ¿por qué se complementan el efecto? Esto es a modo de conclusión. El efecto sustitución y el efecto ingreso en un bien normal, porque cuando aumentan los precios cae la cantidad consumida de A, y eso lo refleja el efecto sustitución, como consecuencia de que los agentes se vuelcan a consumir otros bienes. A eso se le suma una reducción del consumo de A como consecuencia de que el individuo se encuentra empobrecido, y cuando el bien es normal, y eso ustedes ya lo saben por teoría, cuando el ingreso disminuye, el consumo de los bienes normales también disminuyen. Por eso, en el caso de los bienes normales, ambos sentidos de los efectos se compensan y generan un efecto total mayor que el efecto sustitución.